Evangelio de hoy viernes 15 de abril de 2022. Hola, ¿cómo estás? Bendiciones para ti. Te saluda tu amigo ALD y recuerda que estás en Católico al Día y hoy vamos a revisar el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo del 1 al 19, 42. Vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos. Entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hecho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he fallado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y dijo: ¿De qué acusan a ese hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Y los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó:
¿Esto lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: «¡Vive el rey de los judíos!», y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: «Aquí lo traigo, para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa». Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: «Aquí está el hombre». Cuando lo vieron, los sacerdotes y sus servidores gritaron: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Pilato les dijo: «Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él». Los judíos le contestaron: «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios». Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?». Jesús le contestó: «No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor». Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: «Si sueltas a ese, no eres amigo del César». Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: «Aquí tienen a su rey». Ellos gritaron: «¡Fuera, fuera, crucifícalo». Pilato les dijo: «¿A su rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que el César». Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: «Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos». Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: «No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy Rey de los judíos». Pilato les contestó: «Lo escrito, escrito está». Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Pero se dijeron: «No la rasgaremos, sino echemos suerte para ver a quién le toca». Así se cumplió la escritura: «Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica». Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: «Mujer, ahí está tu hijo». Luego al discípulo: «Ahí está tu madre». Y desde entonces
el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo. Se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. En este momento todos se arrodillan y oran unos momentos en silencio. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Será posible que cuando nuestra madre o padre o ese familiar querido y amado cae enfermo, cae en cama, le podamos dar cabida a la indiferencia? ¿Que continuemos con nuestra vida normal sin estar afectados por esta situación? Y peor aún, que el mismo día que nos enteramos que está enfermo, nos vayamos a una fiesta. Ahora, imagínate enfermo y que los que te decían amar, o a los que amaste, a los que serviste, atendiste, cuidaste, no estén. ¿Cómo te sentirías? Piensa en ello un momento. Si dentro de nuestra humanidad y nuestros sentimientos volátiles nos sentimos mal, tristes, solos y abandonados, en el Evangelio de hoy no vamos a ver una enfermedad o una simple tristeza más. Hoy estamos llamados a ir con prontitud en Jesús, pues hoy Él se entrega, se ofrece por ti y por mí, lo merezcas o no, lo quieras o no. Él está en ese camino y lo mínimo que podemos hacer es parar todo. No son vacaciones o un día inútil. Conmemoramos su entrega, su amor. ¿Serías capaz el día que tu familiar más querido, tu padre o tu madre, se ofrece entregándote o donándote su corazón para que puedas vivir, estés distante e indiferente? Jesús hoy multiplicará por infinito ese amor, esa entrega. Vamos con el primer punto, el luto que necesito. ¿No es acaso que la muerte nos permite detenernos, parar todo e invita a cuestionarnos? Y si a eso le sumamos que alguien muere para nosotros poder vivir, dejándonos algo valioso e incomparable, ¿no debería naturalmente traer a mi mente, a mi corazón, a mi vida, su recuerdo, su amor, contemplando su entrega? Hoy es necesario vivir este luto, esta tristeza, esta pérdida temporal, pues así me acerco en algo a su obra, a su sufrimiento, a sus heridas, a su cuerpo ensangrentado, a su dolor. Trayendo esto a mi corazón, dejo de ser un espectador de una película hermosa
que solo observo sentado cómodamente en un sillón mientras como algo y paso a ser un protagonista importante. Paso de observar a vivir mi papel, mi rol, como tiene que ser, pues fue por mí que pasó por todo eso. ¿Cómo podría ser ajeno e indiferente a esa cruz, a esos látigos, a esas llagas, a esa sangre, a esos insultos y bofetadas? Necesito de este luto. Vamos con el segundo punto. ¿Por qué oímos toda la pasión? En primer lugar, es para conocer plenamente, sin resúmenes, todo lo que pasó Cristo, todo lo que vivió nuestro Señor. Es importante ver cada personaje con sus actos y cada palabra de Jesús que tiene que decir hoy, pues en cada una de ellas podremos encontrar un tesoro y que es necesario hoy escarbar con la oración y contemplación. No somos más espectadores, somos protagonistas de su pasión. Y por otro lado, recordar quién es Jesús para nosotros. ¿Ya lo tienes claro? Es el Salvador, este Salvador, que para cumplir su misión debe pasar por la cruz y no hay atajos. Cada insulto, golpe, burla, humillación nos muestra cómo nos salvó, amándonos aún sin merecerlo y pasando por la cruz. ¿Y cuál es la consecuencia de que nuestro Maestro pase por la cruz? Lo diría ya San Pablo, que somos justiciados por la fe, reconciliados y en paz con Dios, llenos de la esperanza de una vida eterna. Desde que Jesús es arrestado y llevado hasta la cruz, vemos el sufrimiento de alguien sin culpa y la entrega plena. Se ofrece, se dona, es injusto a los ojos de cualquiera. Pero cuánto de esta injusticia cala en nuestro corazón a tal punto de movernos y sacudirnos. Pues alguien sin culpa está siendo crucificado. Es por ello que es necesario contemplar toda la pasión de Jesús hoy, pues necesitamos saber por dónde pasó Jesús para salvarnos, por la cruz. ¿Y por qué lo hizo? Por amor, y así reconciliarnos con Dios. Busquemos hoy el silencio para contemplar su entrega y seguir descubriendo ese amor eterno que quiere amarnos. Ya es tiempo. Hoy Viernes Santo, dejémonos abrazar por el amor. Agradezcámosle en nuestra oración su entrega y que nos permita esto arrepentirnos de corazón. No te olvides de compartirlo si te fue útil. Me encomiendo a tu oración y que tengas un buen día.